Vamos a orar, hermanos queridos. Dios y Padre, en esta hora, gracias por alimentarnos con tu linda palabra. Gracias por los cantos, las alabanzas y la participación de tu pueblo congregado en esta linda mañana. Gracias por la visita de Tomás y porque vino para quedarse con nosotros. Gracias por Eduardito, gracias por la familia, nuestro hermano Juancito, su esposa, Carlitos y su esposa y su familia, hermano Pepe y su familia. Y gracias, Padre, por el hermanito de Carlos que está con nosotros. Amén. Y por todas las personas lindas que han venido, los niños que han venido a exaltar y a glorificar tu nombre santo. Gracias por esa lección conducida por nuestra hermanita María Lourdes. Gracias por los comentarios de todos que fuimos edificados en ese mensaje tan lindo de tu linda palabra. Ahora, Señor, continúa en esta última parte con nosotros. Toca nuestras mentes, nuestros corazones para entender tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ok, hoy vamos a estudiar el libro de Génesis, el capítulo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 11. Génesis, el capítulo 11. Vamos a ver qué lecciones aprendemos de ese capítulo. Génesis, el capítulo 11. Hemos estado estudiando durante este trimestre el libro de Génesis. Estudiamos el capítulo número 1 extraordinariamente, que nos habla de cómo Dios es el centro del libro de Génesis, cómo Dios se presenta como el Dios Altísimo, como el Elohim, y cómo Dios se presenta allí como el centro de la creación, el centro de los patriarcas y el centro de todo lo que ha ocurrido. También hablamos un poquito de que la entrada del pecado en el capítulo 2, capítulo 2 y 3, que la entrada del pecado a este mundo no fue un mero accidente, que no fue una sorpresa para Dios, que Dios, como lo tiene controlado todo, sabiendo todas las cosas, no es que Dios hizo al hombre y dijo, qué barbaridad, el hombre se me escapó de las manos, pecó. No, el apóstol Pablo explica la entrada del pecado a este mundo con lo que dice Romanos, el capítulo 8, verso 20. Dice que el mismo Dios que nos sujetó a vanidad es el mismo que nos sujetó a esperanza. En otras palabras, Pablo dice que la entrada del pecado a este mundo no fue una sorpresa y no fue un error de fábrica, sino que Dios permitió eso con una lección objetiva para advertirnos de las terribles secuelas y las consecuencias que la ciencia del mal trae sobre todas las criaturas. Y lógicamente nosotros nos convertimos en un libro de textos para el universo, para advertirlos de lo malo que es la ciencia del mal, que no debemos experimentarla. Pero Dios tenía un cúmulo de enseñanza en la experiencia vivencial de este planeta para enseñar a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines acerca de esa ciencia y para enseñarles hasta dónde es capaz un Dios creador de llegar, de acercarse, redimir al que faltó, redimir al fracasado y traerlo nuevamente de regreso a su estado original. Entonces es una lección. La entrada del pecado a este mundo prácticamente es un libro de texto para el universo entero. También Pablo declara, hablando de eso, del capítulo 3 y 4, de que dice, porque el mismo Dios, Romanos 11:32 dice, porque el mismo Dios que sujetó a todos en desobediencia es el mismo que nos sujeta a misericordia. Son parecidos esos dos textos, pero Pablo con esos dos pasajes que yo encontré les explica del por qué la entrada del pecado a este mundo. ¿Qué significa? De que Dios es un Dios que tiene bajo el control todas las cosas. No es que el pecado sorprendió a Dios, no es que fue un error de fábrica. No, Dios lo permitió con un propósito didáctico para nosotros mismos, para que crezcamos en el conocimiento de la experiencia de lo que es el mal y sepamos lo que es eso, pero también nos convertimos en un libro de texto para el universo entero, porque en el universo hay seres no caídos, seres que no conocen el pecado,
no conocían las consecuencias del pecado, ahora sí la conocen. No conocían hasta dónde puede llegar el amor de Dios por sus criaturas, ahora sí lo están conociendo, lo están entendiendo. En el universo todavía seguiremos entendiendo el misterio del amor de Dios y de su misericordia para con el pecador. Y será ese tema, el tema del amor, un tema de eterna meditación. La eternidad no bastará para entender el amor de Dios, que apenas comenzamos a entenderlo por lo que ocurrió en este planeta y lo que está ocurriendo en nuestro planeta hoy. Lamentablemente, como podríamos decir, fuimos los conejitos de India, pues. Es posible. Pero Dios dice que por haber sido los últimos, porque el pecado se desarrolló en este planeta y porque fue en este planeta donde Dios envió a su Hijo a morir para hacer posible nuestra redención, Dios convertirá, dice Apocalipsis 20, 21, 22, convertirá este planeta en el centro de todo el universo. Wow, este planeta de ser lo último será el primero. ¿Qué les parece? Wow. O sea que hay cosas extraordinarias. Después de un fracaso, sí que viene un gustazo, hermano. Eso va a ser extraordinario y es lo que Pablo explica en el libro de Efesios. Así que nada de lo que está pasando en el mundo ha sorprendido a Dios. Dios lo permitió con propósitos que todavía no entendemos bien, pero con propósitos didácticos para el universo entero y para nosotros mismos. Bien. Ahora vamos a ver qué aprendemos de Génesis, el capítulo 11. Vamos a leer juntos un poquito ese capítulo. ¿Qué cosa quiere enseñarnos Dios? No pretendo decirlo todo. Es imposible que un ser humano con su mente finita y temporal pueda abarcar las lecciones infinitas y las lecciones abarcantes y profundas que tiene la palabra de Dios. Especialmente en este capítulo nosotros encontramos que dice lo siguiente. Leo con ustedes. Dice Génesis, ¿verdad? Estamos en Génesis, el capítulo 11, versículos 1 al 3. ¿Alguien por favor puede ayudarnos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 11 de Génesis? ¿Alguien por favor puede ayudarnos desde su silla? ¿Qué nos dice? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Gracias. Miren qué tremendo. ¿Cuántas lenguas habían en la tierra? Según el pasaje que acaba de leernos nuestra hermana Sarita. ¿Cuántos idiomas se hablaban? Un solo idioma. ¿Se entendían todos los hombres según el texto con ese solo idioma? Sí se entendían. ¿Y cómo eran los hombres? Dice que tenían de un solo corazón. Como un solo hombre. Quiere decir, escuchen esto, miren qué lección aprendemos esta. Que cuando hay una buena comunicación hay unidad. Ahí hay una lección para nosotros. Pero cuando nosotros no nos entendemos, nos comunicamos mal, realmente no hay unidad. Aquí dice que la tierra era como un solo hombre, tenían una unidad extraordinaria, maravillosa. ¿Por qué? Porque tenían una forma correcta de comunicarse, porque tenían una eficaz palabra, una eficaz comunicación. De paso, déjenme decirles que uno de los graves y grandes problemas en la sociedad es la comunicación. Y uno de los más grandes y graves problemas del matrimonio no son las finanzas, no es la infidelidad, es la comunicación. La buena o la mala comunicación. De eso depende el éxito o el fracaso de un matrimonio, de dos amigos, de una compañía, de una nación. La Biblia dice que un reino dividido no puede prevalecer. La base de la unidad no es el simplemente deseo. La base de la unidad no es el resultado de un esfuerzo. La base del progreso es la unidad, pero la base de la unidad es la comunicación y la buena comunicación, el buen entendimiento. Cuando hay palabras de afecto, palabras de respeto, palabras entendibles, palabras amables, palabras que realmente tocan y edifican, entonces hay unidad. Pero si no existe eso, todo se destruye.
Si usted y yo comenzamos a hablar mal de la esposa, terminamos divorciándonos de ella. Si la esposa comienza a referirse y a hablar mal del esposo, termina separándose de él. Si usted comienza a hablar mal de esta iglesia, de su iglesia, de esta congregación, usted termina separándose y yéndose de esta congregación. Es decir, las malas palabras nos dividen. Las buenas palabras nos unen. ¿Qué queremos usar? ¿Buenas o malas palabras? De usted depende. Está al alcance suyo. Dice que en el poder de la palabra está la vida o la muerte. Y Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Wow, el poder de la palabra. Es muy importante la palabra. Saben que en el libro de Marcos, no preciso el texto, pero voy a parafrasear el mensaje. Dice que como tú dices, se hará. Como tú hablas, se hará. Lo que temes, te viene, dice el proverbio. Entonces hay un juego de cosas muy importantes entre lo que tú piensas y lo que tú dices. Escúchame esto. El pensamiento genera la palabra. El pensamiento tiene poder porque genera la palabra y la palabra hace posible muchas cosas. Dios dice que cuando nosotros hablamos, dice el pensamiento, como dices, se hará. Si tú le dices a ese monte, arráncate por la fe, arráncate. Ahí te juega otro elemento, la fe. Si tú le dices por la fe, y si tuvieras fe como el grano de mostaza y le dices a esta montaña, trasládate de ese lugar al mar, esa montaña se trasladaría. Porque como tú dices, se hará. Para nosotros es imposible creer literalmente que una montaña se traslade del monte al mar, pero dice Dios que se puede hacer. No tanto enseñándonos la lección literal, sino diciéndonos que hay cosas que nos parece imposibles, como el hecho de trasladar una montaña. Nos parece imposible trasladar una montaña al mar. Eso es algo imposible. Pero lo que está diciendo Jesús ahí es que hay un poder extraordinario, trascendental, no entendible, que ustedes y yo no comprendemos en las palabras. En las palabras hay un poder grandísimo que tú y yo no terminamos de entender. ¿Saben que cuando Dios dijo, se hizo? ¿Sí o no? ¿Cómo hizo Dios las cosas? Con su palabra. Dice que al sonido de sus palabras, las cosas se hicieron. Dice que lo invisible hizo lo visible. Dios habló y existió. Dios dijo, sea la luz. Y se hizo la luz. Porque en su palabra hay poder. Dios dijo, produzca la tierra hierba. Y la tierra produjo hierba porque su palabra tuvo poder. Dijo Dios, produzcan las aguas, peces y aves del cielo. Y así como la palabra de Dios declaró eso, así se hicieron. Y la palabra de Dios trajo a la existencia las lumbreras. Y la cronología del tiempo, días, meses, años, Dios lo hizo con el poder de sus palabras. Dios pudo haber hecho con el poder de su palabra al hombre, hágase el hombre del barro, y lo hubiese hecho. Pero Dios quiso de forma singular y específica enseñarnos que Dios no solamente es un Dios altísimo, sino un Dios inminente, o sea, un Dios que está muy cerca de usted. Que aunque alto, grande, poderoso, sublime, Dios es un Dios Yahweh, que significa que yo estoy contigo, yo soy contigo, yo estoy contigo. Y dice Dios que Dios dijo, hagamos al hombre, y tomó barro, lo humectó con agua, o sea, lo humedeció y comenzó a hacer la mezcla para hacer la forma del hombre, y luego besó al hombre y le dio parte de su vida. O sea, vemos a un Dios que pudo haberle dicho, hágase el hombre, pero con nosotros fue algo singular, especial. Nos formó con sus manos y con el calor de su aliento. ¿Qué les parece? Llenos de amor. Amén. Ahora, pero vamos al punto que quiero enseñarles y enfatizarles con el libro de Génesis 11. Dios dice que hay poder en la palabra. Que aunque estos hombres estaban en un propósito malo, ustedes pueden ver que dice que ellos decidieron hacer una torre alta y dijeron, nunca más vamos a ahogarnos por un diluvio. Y para evitar eso, vamos a hacer una gran torre gigante que llegue al cielo. Y vamos a hacernos un nombre. O sea, que lo que ellos querían hacer no solamente era capearse de un futuro
diluvio, sino autoexaltarse y que su nombre nunca se olvidara. Nos haremos un nombre que dará una huella imborrable en este planeta de que nosotros existimos. Nos haremos un nombre famoso. Nadie nos va a olvidar. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces, hay dos cosas negativas. Número uno, el ego. ¿Qué voy a hacer para que no me olviden y sepan quién soy yo? Así somos. Es que yo soy el que mando. ¿Verdad? El ego siempre resalta. Eso era lo que estaban haciendo. Y en segundo lugar, ¿qué otra cosa estaban haciendo? Ridiculizando la palabra de Dios que dijo: nunca más volveré a traer diluvio sobre la tierra. ¿Qué dijeron? Dios es mentiroso. No es cierto. Hagamos una torre porque esa torre nos va a salvar del próximo diluvio que venga sobre nosotros. Entonces era un desafío a Dios mismo. Entonces dijo Dios: está haciendo el mal. Está haciendo mal este hombre. Están haciendo mal lo que están haciendo. Están haciendo mal. Descenderé. Y dice que Dios descendió. Y dice el texto, hay una expresión en el texto, creo que en el 5, dice: descendamos para ver qué hacen los hombres. Lean el texto. Creo que es en el versículo 5. ¿Quiere leernos, hermano Pepe? Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Ok, en otras versiones dice descendamos. Pero me gusta esa traducción porque cuando dice descendamos, no está diciendo voy a descender, sino que está usando el mismo vocablo. El 7, ¿qué dice? Léanlo. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje Vamos, para que nadie pues. entienda lo que dice su compañero. Oye, ¿a quién le está diciendo Dios si Dios es uno? ¿Cómo podemos entender esta expresión? Volvemos al mismo punto. Hagamos al hombre. Ahora dice, descendamos para ver qué hacen los hombres. Ahora, aquí se enseña un principio teológico que no se puede eludir. Es decir, algunos que están diciendo de que no existe Padre, Hijo ni Espíritu Santo, sino que solo es Dios. Y que el Espíritu Santo es una fuerza y que el Hijo es un ser creado. Es decir, es una equivocación, yo diría una aberración teológica. Realmente la Biblia enseña en todos los términos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo es un Dios, pero se revela en tres personas. Es decir, podemos ver la pluralidad de Dios. No es que sean muchos dioses, no somos politeístas, no. Somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. Pero ese Dios se revela, se manifiesta en tres ministerios. ¿Cuáles son esos ministerios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un Dios, pero se revela en tres. Pero ¿cómo es eso? Si no, Dios no puede ser tres. ¿Y qué puede discutirle a Dios? Si Dios quiere hacerse 4, 5, 10 y 20, lo puede hacer porque es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si Dios quiso revelarse en tres personas, ¿por qué le vas a discutir a Dios que por qué es tres, que por qué es tres? No está diciendo la Biblia que Dios es una multitud de dioses. Está diciendo que Él es uno, pero se revela en tres. Punto. Hay algunos que dicen, no, Dios, los unitarios es la palabra. A nosotros nos dicen los trinitarios y ellos son los unitarios. Los trinitarios son paganos porque creen en tres dioses, dicen. Malentendiendo y mal usando esa expresión, porque la verdad es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No aparece la palabra Trinidad, solo aparece deidad. Y deidad es una expresión que se usa para referirse a Dios, pero también se usa para referirse al hecho de que Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios dijo descendamos, estaba diciendo justamente, está revelándonos el hecho de que Dios es una compañía, de que Dios es una sociedad, de que Dios es una familia. Por eso cuando Dios hizo al hombre, dice que los hizo padre, esposa e hijo. Es decir, Dios instituyó algo semejante a Él. Todo lo que Dios hace, lo hace semejante a Él. Y la familia es dos o uno. Aló, es una familia. Pero en la familia, ¿cuántos hay? Varios. ¿Pero es cuántas? Una familia. El escudo, ¿cuántas esquinas tiene? Un escudo, ¿cuántas esquinas tiene? Un escudo, hablando de un escudo. Tres. ¿Pero cuántos escudos? Uno. El hecho de que tenga tres esquinas no significa que son tres escudos, es un escudo. Una bandera, ¿cuántos símbolos tiene? ¿Cuántos símbolos tiene esta bandera? ¿Cuántos? El color rojo, el color blanco, las estrellas, el color azul. Varios símbolos. ¿Por cuántas banderas son? Una. Es una bandera. Entonces, si queremos ilustrar un poquito la deidad con palabras humanas, podríamos decir lo mismo. Dios es uno, pero se revela en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso lo menciona. Por eso Pablo, cuando saluda a los hermanos en Corintios, le dice la gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Sea con todos ustedes.
Porque si Pablo estaría en contra de eso, hubiese dicho que Dios los bendiga. Punto. Pero no, Pablo mencionó 3, interesante. Porque la Biblia no deja de revelar ese principio para mostrarnos de que Dios es una deidad. Por eso el Hijo dice, y en Él, Pablo dice, y en Él, en Efesios, dice Pablo, en Él, en el Hijo, habita corporalmente la deidad. En el Hijo habita corporalmente la deidad. ¿Qué significa eso? Que Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habitan corporalmente en el Hijo. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en el principio. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y fue manifestado a los hombres. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que cuando Dios se manifestó en el Hijo, era Dios con nosotros. Por eso Isaías dice que el Hijo que nacerá se llamará Emmanuel, que significa era Dios con nosotros. Entonces no podemos decir que Jesús no es Dios, sí es Dios. ¿Pero cómo? Sí, cuando Jesús resucitó, los apóstoles lo adoraron. Y él dijo, no me adoren, porque el único que se merece adoración es Dios. Cuando en el capítulo 19 de Apocalipsis aparece Juan, cuando aparece un ángel para revelarles los misterios de Apocalipsis, entonces Juan se postra delante del ángel. Y entonces el ángel le dice a Juan, no te postres delante de mí, yo soy siervo igual que ustedes. Adora a Dios. Pero cuando Tomás y los apóstoles, cuando Cristo se les aparece y ellos lo adoran, Cristo les dice, no me adoren porque no soy Dios. No les dice eso. No les dice eso. Lo adoraron. Y por eso es que cuando Tomás le dice, Señor, ven Tomás, le dice, después de la muerte y ahora la resurrección, cuando Cristo se les aparece a los discípulos, ven Tomás, ¿por qué no crees? ¿No crees que soy yo? Ven, acércate, mete tu mano en mi costado, mira que yo soy, mira mis manos horadadas, mete tu mano aquí en mis heridas. Señor, le dice, sí creo en ti, le dice, Tomás, porque ves, crees, bienaventurados aquellos que sin ver, creyeron. Entonces Tomás dice, oh Señor, dice el texto, mi Dios, mi Señor y mi Dios. Y no le dice Jesús, ¿por qué me dice Dios? Aceptó la adoración de Tomás. ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestado en carne con ellos. Hemos dicho, según Génesis, que Dios es un Dios altísimo, excelso, pero Dios es un Dios inmanente que está con nosotros. No está lejos, amén. Está contigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y este asunto donde dice Dios, descendamos para confundir. ¿Por qué Dios quería confundir? ¿Por qué Dios quería confundir? Porque había un problema. Ellos estaban en un rumbo, en un camino equivocado. Entonces confundamos. A veces el mal se pone de acuerdo. Y cuando el mal se une para mal, hacen mucho mal. Por eso las pandillas, cuando se organizan bien, y el diablo sabe eso, si el diablo mismo se divide, fracasa, pero él se unifica, sabe que en la unidad hay un poder extraordinario. En la unidad hay un poder maravilloso. Unidos somos fuertes, amén. Divididos somos fracasados, débiles. Interesante, nosotros en la declaración de nuestros impuestos decidimos hacerlo individual este año, porque siempre el año pasado lo hicimos juntos, pero ahora queríamos hacerlo separado, yo y mi esposa. Y cuando vamos a hacerlo separado, nos damos cuenta que estamos pagando más, que pagamos más por la labor y pagamos más impuestos. Entonces, bueno, sin saber nosotros, hagámoslo juntos, lo hicimos juntos. Y entonces el Señor nos cobró menos y los impuestos se pagaron menos y nos devolvieron más. En la unión hay fuerza. Increíble, hermano. Cuando usted y yo estamos unidos, hay fuerza. Pero cuando nos dividimos, hay debilidad. Y el diablo sabe bien eso. Y Dios lo sabe bien también. Escuchen esto. Entonces, cuando Dios dijo que estaban unidos para el mal, entonces Dios dijo, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a generar un pequeño problema en ellos.
toquémosle la lengua. Toquémosle la lengua. O sea, ellos tienen un solo idioma, se entienden, hablan bien, solo enredémoslos un poquito y les tocó la lengua. Y comenzaron a generar palabras. Y en lo que estaban haciendo la gran torre, pásame la pala. Entonces aquel le traía una carreta, digamos así. Pásame la carreta. Y le pasaba el martillo. ¡Que no entendés! Y ustedes saben la riña que comenzó entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó una riña entre ellos? Porque no se entendían. Porque no se comunicaban bien. Eso es lo que trae una mala comunicación entre esposos, en la familia, en la compañía, en el trabajo, en la iglesia misma. Si nosotros no nos sabemos comunicar, nos vamos a destruir. Si en la familia, si en el hogar no nos sabemos comunicar, el hogar, los matrimonios se destruyen y fracasan. Los hijos se van y se dividen. Hay que aprender a comunicarnos. Es una lección que debemos, ustedes, aprender. Porque esto es para mí primero. Debo de aprender a comunicarme bien con las personas, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos. Debo de aprender a comunicarme bien y a no decir palabras maldicientes. ¿Saben que la Biblia prohíbe que seamos maldicientes? No debes de maldecir, debes de ser bendicientes. Porque le dijo Dios a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Al que tú bendigas, será bendito. Y el que te maldiga, será maldito. Es decir, ahí está diciendo que la maldición no solamente cae sobre la persona, viene sobre tu propia vida. Entonces no hay que ser maldiciente porque es un daño para los demás y es un daño para ti. Porque cuando así a veces en las familias, tradicionalmente los hijos le decían antes, no sé si ahora, écheme la bendición. ¿Se acuerdan de esas expresiones de los padres? Écheme la bendición. ¿Saben por qué? Porque en la bendición hay poder. Crean o no, hay una bendición. Por eso, cuando los hijos van naciendo, usted debe de bendecirlos. Te bendigo, hijo. Declaro sobre ti prosperidad, sanidad, bendición, buen matrimonio, buen trabajo, en el nombre de Jesús. Bendiga a sus hijos. Cuando usted los bendice, serán benditos. Pero se nos olvida eso. Algo que aprendí, que escuché, que el único que ha maldecido fue Dios. Es el único que tiene facultad de hacerlo. Es el único que puede facultarlo. Pero, escuchen esto. Pero como Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, escuchen esto. Quiere decir que si Él nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros procreamos. Él es creador y nosotros procreamos seres iguales a nosotros o parecidos a nosotros. Dios hizo lo mismo. Dios con su palabra creó las cosas. Nosotros con nuestras palabras también creamos. Quiero decirles que las cosas que existen, por ejemplo, este florero, antes de ser físico, fue mental. Este florero primero surgió en el plano del pensamiento, ¿sí o no? Y luego vino a la existencia después de que salió creado del pensamiento. Primero se creó en la mente y luego se creó en el plano físico. Primero se creó en la mente, después nació en la palabra y después se hizo realidad. Igual la mesa, igual las sillas, todo lo que existe primero nació en el primer plano del pensamiento. Nosotros igualmente, nosotros nacimos primero en el plano del pensamiento de Dios y después venimos a la creación cuando Dios habló y se hizo las cosas. Entonces nosotros también tenemos ese diseño. Los animales no tienen la capacidad de pensar, bueno, eso es lo que decimos, ¿verdad? Como nosotros, que podemos pensar y crear. Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Podemos pensar, crear y decir y hacer. Cuando usted toma una decisión y dice, yo decido, hay poder en eso y es muy factible que usted lo va a hacer. Pero cuando usted dice, no, ¿quién sabe que lo hago? Yo creo que no lo voy a hacer. Usted nunca lo va a hacer. Tiene que decidirlo para hacerlo. ¿Me doy a entender? Es decir, hay poder en las palabras. Por eso es importante aprender a hablar, aprender a comunicarnos, aprender a bendecir y a no maldecir. Porque la mala palabra, además de que te fracasa, te divide, te desgracia y te trae una cantidad de cosas tristes en tu vida, en tu familia, en tu sociedad, en tu trabajo. Si tú no sabes hablar, cierras puertas. Tienes que saber hablar y las puertas se te abrirán. Amén. Amén. Santiago lo dice, pedid y se dará. Muchos piden, pero no reciben. ¿Por qué? No saben hablar, no saben pedir. Hay que saber hablar, amén.
Hay que saber hablar, hermanos. La ciencia de hablar es algo divino. Y Isaías 54:4 dice, el Señor, yo me despierto mañana tras mañana y yo escucho al Señor. Y cuando escucho al Señor, dice Isaías, yo aprendo a hablar. Escuchen esto. Para aprender a hablar, primero hay que aprender a escuchar. ¿Y a quién? Al Señor. Dice que mañana tras mañana despertará mi oído para oír, para hablar como los sabios, dice el texto, Isaías 54. O sea que usted, para poder hablar sabiamente a la familia, a su amigo, a su hermano, a sus feligreses, a sus compañeros de iglesia, a sus compañeros de trabajo, para aprender a hablar a esa gente y edificarlos, usted tiene primero que aprender a oír a Dios. Y cuando usted y yo aprendemos a oír, aprendemos a hablar. Y si hablamos bien, edificamos. Si hablamos mal, maldecimos y nos fracasamos nosotros, nuestra familia y todos los que están alrededor. Somos una bomba de tiempo, somos una persona problemática donde vamos y donde estemos. Somos una bomba de tiempo, somos como ¿cómo le diría? ¿Cómo se llaman a esos que andan, que se revientan en las plazas con el montón de gente? ¿Cómo se llaman? Somos terroristas. Somos terroristas cuando no sabemos hablar. Llegamos a una compañía, llegamos a un sitio y como mal hablamos, entonces somos un problema, somos una bomba, ¡boom! Y fracasamos todos. Somos dinamita. Somos dinamita, lo fregamos todo, hermano. Cuando no sabemos hablar, hay que aprender a hablar. Amén. Amén. Entonces dijo Dios, bueno, estos están bien y están bien para mal, valga la redundancia. Estaban haciendo bien para mal, haciendo una torre en unidad, haciendo todo eso para mal. Ok, toquemos la lengua y les tocó la lengua y los confundió. ¿Y qué pasó ahí con la torre? No necesitó mandarles un misil del cielo. No necesitó mandarle un ángel para que lo destruyera. Solo toquémosle la lengua, es sencillo. Confundámoslo. Y se confundieron, se originaron todas las lenguas. Y los que se entendían unos con otros se fueron aparte. Y los otros, ahí se originaron los idiomas y los dialectos en este planeta. Y siguen surgiendo dialectos. Siguen surgiendo métodos de hablar y de comunicarse. Dios sabe que este mundo unido es un desastre. Es lo que el diablo quiere hacer. El nuevo orden mundial. Vamos a unir a todas las naciones, los poderes religiosos, los poderes políticos, los poderes económicos para tener el dominio de toda la gente del planeta. Dios dice, aunque quieran unirse, no se unirán. Daniel 2:44. Así como el hierro y el barro no se unirán, tampoco en la tierra se van a unir. Porque hay solo maldad en los hombres. Los voy a dividir. Por eso hay fronteras, por eso hay idiomas, por eso hay divisiones económicas, divisiones en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque los hombres unidos hacemos solo desastre. Nuestro corazón está pecaminoso. En la unidad ni quiera Dios ya nos hubiéramos desaparecido. Una sola mente dirigiendo todo, porque detrás de todo, ¿quién quiere dirigir la mente de todos? ¿Saben quién está detrás de quién? Quiere hacer un trono en este planeta, quiere que todos le rindamos pleitesía, quiere que todos le rindamos y lo adoremos. Y como no lo ha logrado, hay 7,000 rodillas que no se doblan ante él. Entonces él quiere unificar al mundo para someterlos a una sola adoración. Un solo orden mundial. No va a ocurrir. Gracias a Dios no va a ocurrir. Porque viene el reino de la roca a destruir el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Se acabaron el poder de las naciones y viene a establecerse el reino eterno de Dios en su segunda venida. 1000 años con él en el cielo. Y luego el resto, después del milenio, una eternidad en una tierra renovada, como dice Apocalipsis 22, en este planeta. Pero Dios no puede dejar que el hombre se una para mal. Así que Dios los confunde y los enreda. Y se enredaron y hasta ahí acabó el proyecto. De la Torre de Babel no se sabe ni quedó nada. Porque eso fue después del diluvio. Algunos creen que todavía están restos de esa torre. Arqueólogos, pues, un sigurat, creen que ahí todavía fue la torre o el inicio de la torre. Algunos comentan de que la torre era gigante, habían gente viviendo dentro, podía entrar un carro, entraban carros jalados por caballos, por supuesto, y era una colonia tremenda. El primer condominio. ¡Wow! Pero eso dejó de ser, porque no era plan de Dios. Dios quería que las familias se establecieran en distintos puntos del planeta, con jardines, con campos, como aquí en Estados Unidos hay muchas casas lindas que están alrededor con jardines y campos, y hay gente que le gusta vivir más en el campo, y eso es lo mejor. Evitamos un montón de problemas.
No es que nos vamos a aislar como ermitaños, pero la vida en el campo es mejor que los bullicios y las aglomeraciones en las grandes ciudades. En las grandes ciudades es donde están los grandes crímenes, los grandes desastres. No digo que no se dan en el campo, pero es con menos escala. Así que el mal se anida más en agrupación de gente que donde no hay gente. Entonces Dios mejor permitió que se dividieran las naciones, las lenguas, los idiomas, y así desarticuló la unidad de ellos. Finalmente, terminemos con esto. Hay muchas lecciones que podemos estudiar de esto, pero el punto con el cual quiero reenfatizar es que hay poder en la palabra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y por eso debemos de aprender ¿a qué? A comunicarnos, a hablar, a transmitirnos. Ahora, ¿cómo es el lenguaje? ¿De qué manera usted se comunica con las personas? ¿Solo por la palabra? ¿Se comunica por la vista? ¿Qué más? Por los ademanes, por la actitud, por el rostro. Es decir, ¿saben? Que el 70% de comunicación es más corporal que verbal. Porque yo les puedo decir sí, sí, y es un no. No, no. Es decir, la expresión corporal en un 70% transmite más que lo que yo digo con mi boca. Porque algunos dicen, lo que tú dices dista mucho de lo que tú haces. Hay más peso en lo que haces que lo que dices. Transmite más mensaje lo que haces que lo que dices. Es cierto. Hay más influencia por lo que hacemos que por lo que decimos. Porque el hacer, el ademán, las expresiones, las acciones, son una forma también de comunicarnos. Por eso hay que cuidar cómo actuamos, cómo procedemos, cómo saludamos, cómo hablamos. Definitivamente, amigos, debemos de ser, nuestra expresión debe de ser afectuosa y sincera. Amén. Amén. Para que haya edificación. Pero ¿cómo aprendemos eso? Conectado con Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos, y nos ayude a estar unidos. Dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, estaban juntos y unidos en el aposento alto. Y cuando estaban ahí en el aposento alto, dice que ellos antes de estar unidos, estaban orando. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros oramos, nos unimos. Si oramos juntos, permanecemos unidos, estamos unidos. Pero cuando no oramos, nos dividimos. Hay que orar juntos para permanecer juntos. Hay que orar unos por otros para permanecer juntos. Hay poder en la oración. Así que si hay problemas en la familia, en el trabajo, en el ambiente donde estamos, en la iglesia, hay que orar. La oración tiene poder para disipar todo mal y unificarnos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar un canto que se llama Sinceridad. ¿Puedes ponérmelo, Lourdes? La pista tienes conectado. Vamos a entonar un cantito, Sinceridad. Puedes buscarlo, pista, Sinceridad. Ese canto es muy lindo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros hablemos de la realidad. La pista, Sinceridad. Escuchen el mensaje de ese canto. Creo que ya lo saben, lo han escuchado posiblemente, pero lo vamos a hacer para que termine de remarcar lo que estamos diciendo. Dale volumen, sí. Dios me dijo que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas, y hace que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Y es tiempo que le digamos, Señor, disculpa. Sinceridad,
Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Es la palabra que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está pidiendo que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que trae gran precio en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Así es, hermanos. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por obras. Él pide gracia toda o ninguna. Él quiere que hoy dejes todo mal, entregues tu vida siempre a Él. Quiere que le des tu vida y tu familia. Quiere que entregues tu ser entero a Él. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esta es la palabra que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Así es, hablemos conectados con Dios, con buenas palabras y con sinceridad. Porque hablar no es simplemente aparentar o querer ser algo que no somos. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser personas conectadas con Dios y personas sinceras. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a estar de pie. ¿Quién de ustedes quisiera orar, hermano? ¿Quién de ustedes quiere bendecirnos con una oración final? ¿Quién? A ver, voluntario. ¿Quiere orar? Está bien, Pepe. Ora. Hacia adelante. Querido Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, mi buen Jesús. Amén. Padre eterno, en este momento que hemos escuchado su palabra, querido Dios, puesta en los labios de nuestro pastor Vargas, Dios bendito Padre. Damos gracias, mi Señor, porque de una u otra forma se preocupa por nosotros, nos quieres y nos amas, Dios Padre querido, y así como le hizo ver a Caín el error, querido Padre, para poder moldear y cambiar su actitud. Hoy en día también, querido Padre, en cada mensaje nos muestra, Dios bendito Padre, de que podamos dejarnos guiar por usted. Amén. Gracias por este mensaje instruido por el Espíritu Santo, querido Dios, porque es un tema muy importante en el cual nosotros como iglesia, principalmente como persona, en mí, querido Dios, que pueda mostrar una sinceridad, querido Padre, que pueda ser humilde ante su presencia, Dios eterno, y dejarme guiar por usted, escuchar la voz de su Espíritu Santo, para poder transmitir el amor de mi Cristo Jesús, y no ser, Padre eterno, algo en el cual se escucha mala palabra, pero que sea hipocresía. Querido Dios, necesitamos ser sinceros contigo, querido Padre, para poder ser sinceros con los demás. Que esta iglesia, Dios bendito Padre, no vea nuestros defectos de cada uno de nosotros, que podamos ver las virtudes en Cristo Jesús
y seamos una iglesia unida, querido Padre, para el reino de los cielos. Ayúdanos a prepararnos, Dios Padre, porque tu venida ya está, Amén. querido Dios. Las señales ya se han cumplido y muy pocas son las que ya se están cumpliendo, Dios eterno. Ayúdanos a prepararnos. Hoy es el día de preparación porque no sabemos si mañana estaremos vivos. Por eso hoy le agradecemos, Dios bendito Padre, por este regalo de la vida. Gracias. Gracias por este privilegio, querido Dios, de poder ver tu iglesia, querido Padre, cada día más llena, Dios bendito. Gloria a Dios, que su Espíritu Santo trabaja. Por eso suplicamos que nos Gracias. perdones, porque Él es el que toca los corazones Aleluya. y hace venir a las personas, Amén. como lo hizo con Francis, así también Tomás. con su hijo Tomás Amén. Delgado, querido Padre. Bendícelo grandemente. Gracias, con Padre. toda su familia, Dios Amén. eterno, al igual que Eduardo, a mi hermanito Juan con su esposa, Amén. por todos sus hijos, sus nietos, querido Padre, Gracias, por Padre. Carlos, querido Dios, por Amén. su familia, sus niños, por Rodolfo, con toda su Amén. familia, Gloria a por Dios. mi esposa y toda mi familia también, y principalmente por el pastor que está dirigiendo esta obra en este lugar, Dios Padre querido. Gracias por todo, nos ponemos en tus lindas manos a salir de este lugar, querido Dios. Queremos hacerlo con su bendición y su protección, Amén. querido Padre. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.